Buenos días, Jesús. Buenos días, profe. ¿Cómo amaneció? Bien, bien, ¿y usted? También bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. ¿Qué novedades cuentas? Ni una, profe. Ya me lo se acabó el Ninguna. semestre, nada más. Pues sí. Pues está bien. ¿Cómo estás, Orlando? Buenos días. Buenos días, profesor. Está muy bien. ¿Y usted está? Don, ¿tiene fallas? Buenos días, Rafa. Buenos días. Buenos días, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo siguió de tu garganta? Ah, ya bien, ya bien. No, qué bueno. Me da gusto. ¿Cómo está, Ana? Buenos días. Buenos días, profe. Bien, ¿y usted? También bien, gracias a Dios. Ana Jordán, muy bien. Jesús Vázquez, muy bien. Orlando Hernández, bien. Y Rafael Vázquez, vamos bien. Vamos todo en orden. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar Hoy vamos a hablar de lo que eran los halcones y el halconazo, que era lo que nos quedamos la clase pasada. Durante la presidencia del señor Luis Echeverría Álvarez, que fue de 1970 a 1976. Los halcones fueron un grupo paramilitar mexicano creado a finales de la década de los 1960 y dirigido por el coronel Manuel Díaz Escobar. Entonces, subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal. Esta agrupación fue la encargada de ejecutar la masacre de Corpus. Christi, conocida también como el halconazo, ocurrida el 10 de junio de 1971, en la que cerca de 120 personas fueron asesinadas durante una manifestación estudiantil en la Ciudad de México. Antes de narrar los hechos de la masacre de Corpus Christi, haremos un breve recuento de quiénes eran los halcones y algunas de sus características para que se comprenda desde un ángulo más amplio este suceso. La conformación y capacitación de los halcones era el grupo paramilitar, que paramilitar es una denominación que se aplica a un grupo delictivo
utilizado por el Estado para utilizar la fuerza de manera ilegal. Es como si tuviera una cuarta fuerza castrense, la irregular. El Estado y sus instituciones son los únicos que pueden utilizar dentro del marco legal la fuerza para hacer prevalecer el derecho. En el caso de un grupo paramilitar, sus integrantes no forman parte de las instituciones reconocidas públicamente para ejercer esta función del derecho. Y la actuación de este. Es por consiguiente ilegal los actos de violencia que comete son delictivos. Por ser el Estado el responsable de estos crímenes, no puede reconocer a la luz pública su existencia y operan en la clandestinidad. Son pagados por el Estado a hurtadillas, sin formar parte de la administración pública. Se oculta que son pagados con dinero de los contribuyentes. En el caso de los halcones, un propósito central que debían cumplir era aniquilar el movimiento estudiantil en la capital del país. Una vez cumplida la misión, desapareció el grupo. El reclutamiento de exmilitares dados de baja o expulsados. Los halcones fueron seleccionados con un perfil especial entre jóvenes de escasos recursos y bajos niveles de escolaridad que posteriormente fueron entrenados para realizar una serie de acciones violentas en contra de los estudiantes y otros grupos de la población civil. Algunos requisitos para reclutarlos eran haber pertenecido al ejército, particularmente a la sección de fusileros paracaidistas. Serviría de buen antecedente para ingresar al grupo y de este nivel de tropa no se admitían elementos en activo como criterios de selección de los candidatos al grupo. Eran considerados el entrenamiento físico, que tuvieran la disciplina castrense, el manejo de artes marciales, la edad, la obediencia ciega y la carencia de principios éticos. Casi todos ellos habrían pertenecido al ejército, del que habían solicitado baja
o habían sido expulsados por mala conducta. Eran jóvenes de entre 17 y 25 años, cuyo camuflaje principal era el de mezclarse con el estudiantado de la capital. En los pasillos universitarios, en las agrupaciones, en las movilizaciones, en los comités de huelga, su presencia debía pasar inadvertida. Debían poder informarse e informar de las actividades y formas de lucha de las diferentes escuelas y poder identificar a los estudiantes. Los halcones eran seleccionados con un perfil especial, jóvenes de escasos recursos que debían gozar de buena salud y de aptitudes para un entrenamiento intensivo en técnicas marciales de defensa personal y ataque, karate, judo, kendo, box. También debían gozar de la buena salud. Y de aptitudes en acrobacias y carreras de resistencia, en prácticas de tiro como armas automáticas y manejo de armas blancas, en prácticas de sabotaje. Parte de este entrenamiento lo realizaron en el extranjero, en Estados Unidos, Japón, Francia y Reino Unido. Y todos los costos los pagó el gobierno de México. Y luego vamos a ver sobre el clandestinaje del grupo, que los integrantes del grupo adoptaron medidas de clandestinaje. O sea, se conocían entre sí por apodos y alias. De esta forma, mantenían en anonimato, su identidad y desconocían la de los jefes y de sus compañeros. Los lugares a los que acudían con cierta frecuencia para entrenarse o para congregarse, antes o después de los operativos, eran codificados para que las nomenclaturas fueran desconocidas para el resto de la población. Las tareas estaban codificadas y las actividades compartimentalizadas para que ninguno supiera a lo que hacían otros agrupamientos, ni quiénes
los integraban, ni los niveles de mando, salvo los que debían conocer para obedecer. Se tenía una convivencia atomizada entre rangos. Los halcones eran jóvenes de entre 17 y 25 años, cuyo camuflaje principal era el de mezclarse con el estudiantado de la capital. Y en este contexto continúa en el siguiente tema la masacre de Corpus Christi, el halconazo. Aquí el autoritarismo estatal y las políticas represivas del sexenio pasado continuaron con una nueva matanza en la Ciudad de México. El jueves Corpus Christi, 10 de junio de 1971. Y a mí yo ahí todavía no nacía. Yo nací hasta el 26 de diciembre, o sea, no me tocó. Contra una manifestación de estudiantes organizada conjuntamente con los líderes del 68, que tenían un poco de haber sido liberados de la cárcel y que se habían unido en apoyo a las demandas de los estudiantes de la Universidad de Nuevo León. Quienes pedían mayores recursos para la educación y la autonomía de la universidad. La marcha partió del casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, rumbo al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. La manifestación pacífica se dirigía a su destino cuando a la altura del Cine Cosmos observan de frente a un grupo de numerosos de jóvenes vestidos de civiles con varas de kendo y palos en las manos, formando una gruesa valla, que al verlos se lanzaron a atacarlos. La marcha ahí se repliega y este grupo paramilitar eran los halcones, los cuales ya comentamos anteriormente. Después de unos breves minutos, los halcones son derrotados. Y en ese momento aparece un sujeto de barba que dispara contra los halcones, sin que ninguno de ellos caiga herido. Después de vaciar la totalidad de su pistola, enseguida salen otros elementos de los halcones con armas M1 y pistolas y disparan contra los estudiantes desarmados de la marcha. Varios jóvenes caen heridos y son trasladados a hospitales, pero algunos son seguidos por estos sujetos
quienes en la misma sala del hospital los terminan de matar a quemarropa. Y nuevamente los medios de información no dijeron nada ni cuántos habían muerto. Echeverría esa misma noche declaró que ordenaría una inmediata investigación. Caiga quien caiga. 2 días después, varios periódicos de México reportaron los hechos. El regente de la capital, Alfonso Martínez Domínguez, negó la existencia de los halcones. Sin embargo, poco tiempo después, él y el jefe de la Policía y Tránsito del Distrito Federal, Rogelio Flores Curiel, renunciaron a sus cargos. La investigación prometida por Echeverría nunca se llevó a cabo, ni se localizaron a los responsables. La manifestación estudiantil pacífica el 10 de junio de 1971 partió del casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional rumbo al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. La portada de la revista Independiente y de denuncia ¿Por qué? El 24 de junio de 1971, dirigida por Mario Menéndez Rodríguez, quien por denunciar las matanzas del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971 del halconazo, fue perseguido y finalmente desterrado del país. Y en la publicación decía, ¿por qué? A nadie engaña el regente, la matanza fue oficial. Y luego se habla sobre el Festival de Avándaro. En la música del rock and roll, llegó a su cúspide con la realización del Festival de Avándaro, que eso fue el 11 y 12 de septiembre de 1971 en Valle de Bravo, en el Estado de México. Reconocido como el mayor concierto de rock en la historia de la cultura mexicana. Y en este participaron 10 grupos musicales y unos 300,000 jóvenes de todas las clases sociales que convivieron en paz y armonía. Apenas 3 meses antes se había dado la brutal represión del Jueves de Corpus, por lo que las autoridades se mantuvieron aprensivas ante una concentración masiva de adolescentes. Y durante todo el evento, los elementos de las corporaciones públicas de seguridad e inteligencia
vigilaron y monitorearon la concentración. Los cientos de miles de jóvenes reunidos alarmaron al gobierno de Echeverría. Pensaron que ello podría ser el inicio de una nueva rebelión masiva contra el régimen. De inmediato se estructuró una amplia campaña en los medios de comunicación, controlados por el gobierno, para difundir un supuesto libertinaje y desenfrenó con el que se comportaron los miles de asistentes. Frenesí de sexo y drogas. Decía una de las tantas 8 columnas en los diarios. Con la campaña de difamación, el gobierno tuvo una excusa para censurar la concentración masiva de jóvenes. Sin embargo, también dañó la creatividad y originalidad rockera del movimiento de la onda chicana, que tomaba fuerza y prestigio en el país. Y a la industria musical. Y con ello disminuyó el rock mexicano de la radio y de los estudios de grabación. La censura retrasó una década el desarrollo del rock mexicano como expresión cultural. Y luego se habla de la guerra sucia y guerrilla. El Estado cerró todos los caminos legítimos y legales de solución a los problemas de la sociedad. O sea, la intolerancia, el autoritarismo gubernamental, la arbitrariedad, la impunidad y la falta de libertades democráticas. Provocaron que tanto jóvenes y obreros como campesinos se vieran obligados a buscar otros caminos. En la insurrección, organizándose en grupos políticos militares que decidieron enfrentar con violencia física y la violencia estructural. Fue lo que se conoció como guerrilla. Con ello también comienza la Guerra Sucia, que fue un periodo que abarca década y media. Desde finales de los 70 hasta principios de los 80. Llamado así por la forma en que el Estado condujo al ejército mexicano a cometer actos contrarios al honor, a la ética
y al derecho, así como crímenes de la lesa humanidad, violación de derechos humanos y humanitarios. También cabe mencionar que los dirigentes de la guerrilla, o sea, los intelectuales orgánicos, fueron principalmente estudiantes universitarios de educación media superior y superior, y así como maestros universitarios, eran muchos de clase media. Y los movimientos armados surgen entre 1968 y 1975 de frentes amplios de organizaciones populares de colonos, estudiantes, campesinos y normalistas que desarrollaron una larga tradición de vínculos con las luchas rurales y urbanas. Y en aquellos años, la guerrilla se convirtió en una especie de epidemia social que emergió por todo el país y contagió a muchos jóvenes estudiantes que se planteaban instaurar un país más justo. Pero al ser un movimiento ilegal manejado desde la clandestinidad, que también fue contrarrestado por medio de la ilegalidad, de la guerra sucia. Sucedieron hechos lamentables en los que se vieron dañados tanto los involucrados como personas inocentes. O sea, muchos jóvenes fueron detenidos, golpeados, torturados y hasta desaparecidos por realizar actividades inocuas como repartir volantes o solidarizarse con los obreros y campesinos que defendían sus derechos. Otros fueron reprimidos, suponiendo que pertenecían a la guerrilla. Sin serlo, para muchos soldados y policías, el pelo largo, la forma de vestir y la música eran señas inequívocas de pertenencia al grupo nacional que se debía aniquilar. Por supuesto, hubo guerrilleros que se comportaron con una gran coherencia con sus ideales, pero otros entraron en una dinámica de violencia que les dejó o los dejó de los propósitos iniciales. Y algunos robaron, otros mataron, otros secuestraron y otros sufrieron exilio. Muchos fueron detenidos
A unos los ejecutaron extrajudicialmente, a otros los desaparecieron, los menos llegaron a las cárceles legales para ser procesados, pero una vez que fueron detenidos, a todos los torturaron. También ante la enorme congregación de jóvenes asistieron al Festival de Rock and Roll de Avándaro, el gobierno lanzó una campaña de desprestigio contra el evento que usaría como pretexto para prohibir concentraciones masivas que pudieran desencadenar nuevas protestas juveniles. Nos dice que la lesa humanidad es todo un acto triplificado como asesinato, esclavitud, encarcelación, privación de la libertad, tortura, violación, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, raciales, religiosos, de género, etc. Así como actos que causen grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física, la salud mental o física, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, entre otros. Y un grupo numeroso de estudiantes eran simpatizantes o militaban en alguna de las tres corrientes de izquierda en la universidad. Uno era la Juventud Comunista de México, que estaba ligado al Partido Comunista, el PCM. El número 2, la Liga Leninista, Espartaco, que fue fundada por el escritor José Revueltas. Y la número 3 fue la Obra Cultural Universitaria, instituida por jesuitas, y a la que pertenecían estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Y estas tres corrientes ideológicas y políticas nutrieron de guerrilleros al movimiento armado. Y desde los 60 y 70 surgieron diversos grupos por todo el país. Pero en 1973, la organización política militar que unificó a la mayor parte de esos grupos armados fue la Liga Comunista. 23 de septiembre, LC 23S, así se le conocía. Esa era la abreviatura con la que tenían identificado. LC 23S, que quiere decir Liga Comunista 23 de septiembre.
Hasta ahí le vamos a dejar hoy, muchachos, en esta materia. Los veo más al rato en plan de negocios.